Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos sean todos nuevamente a este nuevo episodio. La verdad me encuentro muy contento, tengo que confesarlo, de poder estarme tomando al fin un cafecito con Osvaldo Loera. Bienvenido, muchas gracias por estar acá y por tomarte tu tiempo para poder conversar el día de hoy en este espacio. Yo soy Jesús Escobar y arrancamos. El día de hoy vamos a hablar acerca de duelo interespecies, ver de qué trata esto, cuáles son las implicaciones y las diferentes formas de verlo. Pero antes de continuar, me gustaría, por favor, cederte la palabra para que pudieses presentarte ante el público. Pues muchas gracias, Jesús, por la invitación. Para mí es un honor tremendo estar acá y poder conversar juntos, también sobre un tema tan importante. Mi nombre es Osvaldo Loera, soy psicólogo, compartimos casa de estudios, ¿no?, en el Politécnico. Estudié una maestría y un doctorado en tanatología, luego vino un doctorado en ciencias de la educación y actualmente estudio un postdoctorado en psicoanálisis relacional e intersubjetivo, alguna formación en terapia existencial, acompañamiento a víctimas de violencias y sobre todo me dedico a acompañar a personas en duelo. Por una diversidad tremenda, porque a veces cuando se piensa en duelo se piensa como de manera muy inmediata con pérdida por muerte, pero podemos pensar el duelo de manera más amplia, el duelo como experiencias de pérdida, pérdida de todo tipo, tanto sí como muerte, pero también separaciones, términos de vida, etcétera, etcétera. Entre ellos, un tema tan importante como, a mí me parece muy importante, como el día de hoy, que tiene que ver con los duelos interespecies. Y que me parece un tema importante porque es muy poco reconocido, muy poco se habla de esto, e incluso es interesante porque en las formaciones de tanatología, en diplomados, maestrías y doctorados, no se habla de esto. Y sin embargo es una experiencia como muy frecuente, cada vez más frecuente. Esta visión amplia que justamente propones acerca de concebir el duelo, no solamente desde la muerte, sino desde las distintas pérdidas que podemos experimentar, me parece muy importante, aunque en algunas ocasiones desde nuestra vivencia personal pudiese ser algo muy evidente. En los espacios de formación, incluso en la propia reflexión clínica, casi no se muestra, ¿no? Aunque sea muy común. Creo que pasa mucho en el terreno de lo privado o lo secreto a veces, me atrevo a decirlo, ¿no? Y es interesante porque basta con voltear a nuestro alrededor. Ahorita vi a tu gatita, gatito. Esta tara, esta bambú. Basta con mirar a nuestro alrededor para hallar otras especies con las cuales vivimos y durante muchísimos años, ¿no? A mí ha sido interesante porque ahora cuando recibo a pacientes y les pregunto con quiénes viven, cómo es su vida cotidiana, dicen, ay, tengo un perro, ay, tengo un gato, y cada vez me es más importante preguntar cómo se llama, ¿no? Cómo se llama su gato, cómo se llama su perro, cómo llegó a su vida, a su familia, a veces traen fotografías y demás, porque forman parte de nuestra vida. Sí. Y es como bien curioso cómo, a pesar de eso, pasa muchas veces como invisibilizados, como no aparecen en la imagen que tenemos de nuestra vida humana cuando nos han acompañado y les acompañamos durante muchísimas circunstancias. Se tiene la idea de que y no solo es una idea, ya incluso hay evidencia, ¿no? Paleontológica de restos humanos y restos animales a un lado, ¿no? Sí. Con ofrendas, con un sentido ritual de entierro. Me parece que más allá de los propios sacrificios, también hubo un momento muy atrás en la historia de la humanidad, en la que comenzamos no solamente a domesticar animales, sino a ser domesticados nosotros por ese tipo de compañías, ¿no? Sí, es interesante como nuestra relación con los animales no humanos ha estado presente a lo largo de la historia, ¿no? De distintos modos, tanto en temas de abusos, de violencias, ¿no? Como de, yo vengo de Catepec, entonces ahí hace algunos años recuerdo un amigo mío que subía en redes sociales como ya ciertas denuncias que se hacían en contra del maltrato animal, ¿no? Allá hasta esos entonces, no sé si todavía, se acostumbraba como el tema de llevar a animales, burros de carga, etcétera, ¿no? Y empezaron a hacer como denuncias, entonces hablo tanto de maltratos, ¿no? Pero también como de vínculos bien íntimos, procesos tanatológicos también como de muerte, cuando moría un ser humano y enterraban a su perro, a su gato con ellos. Sí. Y ahora me lo parece como cada vez más frecuente los momentos en que los seres humanos acompañan a sus animales
al final de la vida, ¿no? Es un Sí. temazo. No inventes, ¿no? Sí, sí. Es como un acompañamiento mutuo, porque están los casos de mascotas que se van, que se nos adelantan, generalmente es así, ¿no? Pero también las mascotas que cuando se muere su dueño o pierden a su dueño entran en un estado pues bastante, pues, queda mucho que pensar, ¿no? Incluso llegan a tener sus días contados a partir de ahí, ¿no? Eso a mí me sorprende, francamente me sorprende que es como si se dejaran morir porque los vínculos pueden ser tan estrechos, tan fuertes, que se llega a ese grado, ¿no? Me hace pensar, y me permito hacerte esta pregunta, con este preámbulo, con este contexto, ¿cómo definir un duelo interespecie? ¿Qué es un duelo interespecie? ¿Qué es eso? Podríamos pensar los duelos interespecies como las pérdidas que vivimos a partir de las relaciones que tenemos con otros animales no humanos, ¿no? Con los que convivimos día tras día. Yeah. Sea perrito, gatito, pajarito, etcétera. Pero también pienso, por ejemplo, en pacientes míos que ahora con la terapia en línea me ha sido posible atender a personas de Oaxaca, de Puebla, etcétera. Y me acuerdo mucho de un niño a que atiendo, cuando preguntaba, ¿y cómo estudié? ¿No? Me decía, pues me levanto, desayuno, le doy de comer a mis guajolotes, ¿no? Y, caray, ¿no? Parte de su Ajá. rutina. Sí, y para mí es como súper ajeno convivir con guajolotes, ¿no? Pero Ajá. para él es como muy cotidiano y me dice, y se llama tal, y se llama tal, y los cuenta y demás, ¿no? Entonces, nos vinculamos con los animales, ¿no? Y la pérdida de ellos nos genera afectos. Tanto el extrañarles, el dolernos, el llorarles, etcétera, etcétera, con un montón de manifestaciones. Y aprovechando esto, también reconocer que no solamente el duelo interespecie trata de la muerte de nuestros animales con los que vivimos día tras día, sino también a veces se trata de desapariciones, como Sí. muchas personas que de pronto ya no encontraron a su perrito, a su gatito, y eso duele, ¿no? Y también no dejo de lado, me ha tocado acompañar a chicos que pierden a sus perros por temas de hostilidad, podríamos nombrarlo como hostilidad urbana, ¿no? Como estábamos paseando en el parque y de pronto un carro no desaceleró y lo atropelló, ¿no? O sí. temas de salimos al parque y alguien dejó alimento envenenado, ¿no? Que es súper, no solo violento, sino súper trágico también, Sí. porque no solo es su muerte, sino la forma de su muerte. Sí, mientras lo estás cuidando, mientras sientes esa sensación de seguridad, algo ya se metió a la boca que lo mata. Sí, Es brutal. eso es algo que me ha tocado incluso presenciar, ¿no? Cerca. Pero justamente también habla de cuáles pueden ser las distintas variaciones en nuestra forma de vincularnos con los animales, ¿no? Creo que por un lado también se ha exacerbado el maltrato. O sea, creo que, bueno, no sé, es complicado para mí poderlo distinguir, si más bien ya se hace más evidente gracias a medios como las redes sociales, que pueden volver tendencia a un video donde están maltratando a un animal, o aumentó esa conducta. Qué difícil determinarlo, ¿no? Pero bueno, sí habla de los distintos matices que tiene, ¿no? Tanto por un lado las redes sociales ayudan como a visibilizar y cuestionarnos por qué hacemos esto, pero también puede ser como una forma de dolorosa de mirar, ¿no? También puede ser traumático ver, a mí me parece, yo recuerdo a mi pareja que me hablaba de lo fuerte que fue para ella ver un video donde maltrataban a un animal como de una manera súper sádica, ¿no? También es muy doloroso. Sí. Creo que, bueno, se me vienen a la mente escenas muy recientes, ¿no? En las noticias, muy sonadas. Sí. Pero bueno, desafortunadamente es parte de la realidad y también habla como de lo sintomático que es a nivel social, el expresar esas conductas hacia otros seres, ¿no? Porque no solo lo hacemos entre nosotros, sino también les está tocando a ellos que son tan parte de nuestro medio, ¿no? De nuestro entorno. Yo tuve un perrito llamado Lucho. Hace algunos años falleció y de entre todo lo maravilloso que fue vivir su compañía, el estarlo cuidando en sus enfermedades, me tocó experimentar algo muy peculiar. Vincularme con él significó no solamente estar yo, sino que él también estuviese presente
como lo que comentas ahorita en la rutina, cuidar a los guajolotitos. Bueno, a lo mejor yo no tengo guajolotes, ni gallinas, ni conejos. Hay muchos quienes sí, pero se vuelven tan parte de la existencia que incluso hay quienes dicen, él no es mi perro, no le digas que es mi perro, ¿no? Es mi hijo. Entonces, en nuestra subjetividad empiezan a tomar tantos lugares que me parece que justamente por eso cuando llega el momento del extravío, de la muerte o de la pérdida, incluso por separación, que se separan, se separa una pareja. Sí. Y resulta que los gatitos o los perritos eran de él o de ella, ¿no? Y le toca al otro enfrentarse a la realidad de que pues ya no va a estar, ¿no? Ya no va a estar con ellos. Recientemente vi que se están como promoviendo incluso algunas leyes respecto, así como con los hijos, de una especie de convivencia convenida, ¿no? Acordada, también para con los animales, mascotas, ¿no? Como poder decir, dame chance de estar con Lucho unos días, ¿no? Y poder como compartir y demás. Está padre como poder generar otras prácticas de cuidado y de vínculo sin que lastimen tanto las separaciones, que es súper frecuente cada vez más. Sí. Oye, fíjate, no deja de resonarme los guajolotitos, la verdad, desde que los mencionaste. Y creo que eso también, bueno, me puede hacer, me genera la duda. Desde tu experiencia, ¿consideras que es distinta la manera de relacionarnos en un entorno urbano como bueno, la ciudad a otros lugares como algún pueblo, zonas más rurales? ¿Cómo consideras que es nuestra manera de vincularnos? Sí, un poco lo que comparto al respecto es como mucho desde mi lugar como tanatólogo y acompañante, que sí veo formas distintas de vínculos, ¿no? Sobre todo como yo atiendo en Coyoacán, en la Ciudad de México, y mucho lo hago en línea y algunos presenciales, y noto como por un lado hay familias en donde incorporan a sus animales no humanos que son parte de la familia. De pronto aparecen como en un lugar como de perrijos, como de parte del hermano, como una especie de vínculos de cuidados mutuos, ¿no? Uh-huh. Pero también es cierto que miro y escucho otras formas de relaciones, de pronto como utilitarias, como de, pues sí tenemos animales, pero son como parte de una especie de producción, como de les alimento, pero no no por un afecto intrínseco, sino como una especie de en algún momento se va a vender, etcétera, ¿no? Uh-huh. O también como el tema de la cacería y demás, ¿no? Como la vigilancia, ¿no? Sí, también. Sí, también la vigilancia. Y el tema de peleas, ¿no? Entonces, de lo que estamos hablando es como una cuestión ética de cómo nos vinculamos con los otros seres vivos, ¿no? Porque de pronto tanto podemos ver casos extremos de lo utilizo para mis fines económicos o lo utilizo como una integración a la familia. Sí, 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 sí. A mí me da mucha tristeza las maneras en las que de repente podemos ser tan abusivos con ellos. Sí, ¿no? Sí. Tú no has de repente pasado por la calle y presenciado maltrato a los animales. Sí. ¿Cuál suele ser tu reacción? He notado que va cambiando mi reacción, ¿no? Yo recuerdo que mi familia, de la cual vengo, nuestra relación con los perros ha sido la más predominante y ha ido cambiando a lo largo de los años. Y no me enorgullece, pues, pero yo me acuerdo de pequeño que teníamos perros en casa, pero en el patio, ¿no? Y eso implicaba, ahora me doy cuenta de ello, como estar expuestos a la lluvia, al frío. Ahora mi hermana que vive con mis papás, ella les acompaña, se llama Simba, su perrito, y duerme con ella, ¿no? Que sí. Para mí era algo impensable en esos entonces, ¿no? Ahora que vivo con mi pareja y con Simbo, él duerme con nosotros cuando se deja, porque luego como que se acalora y se baja, ¿no? Entonces... él regula eso, sí, ¿no? Sí. Y pienso que, sobre todo a partir de Simbo, de la llegada de Simbo a mi vida, porque venía con mi pareja, me ha puesto a mirar y a prestar atención en ello, ¿no? Y entonces ya no me es tan fácil dejar de ver los animales en situación de calle, ¿no? Y como las situaciones que viven, los maltratos, también estas cuestiones éticas respecto al no compres perros, mejor rescata, ¿no? Hay un asunto ético ahí.
que es importante como visibilizar para cuestionarnos cada quien, ¿no? Como cómo me involucro, cómo me relaciono, en dónde sí, en dónde no, si solamente un animal porque es de pedigrí o de raza específica, Sí, o es con mi vínculo con los animales en general, ¿no? Hace sí, poco tuvimos una clase al respecto y decía una estudiante, ella me encanta mucho lo que comparte, porque decía, esto nos lleva a consideraciones no solo éticas, sino también políticas, respecto a sí que los cuidamos, los queremos, etcétera, pero también nos lo comemos, ¿no? Y entonces es un tema a veces como bien complicado porque nos hace mirarnos como de, chin, ups, ajá, ¿cómo me sí, sí, coloco ante ello? sí, Es oh, tremendo. y complejo, muy Sí, complejo. No, no me, no me imagino cómo resultó o qué concluyó aquella clase, ¿no? sí. Es un tema algo, algo difícil de repente de llevar a la propia reflexión, ¿no? Porque justamente, es que justo de lo que estamos hablando es de lo complejo, del lugar complejo que pueden estar teniendo ya a estas alturas las mascotas en nuestras vidas. Porque por un lado hablamos de mascotas, los que reciben, digamos, la mejor rebanada del pastel, pero por otro lado nuestra relación con los animales también tiene muchas otras implicaciones, ¿no? La alimentación sencillamente, el uso para la agricultura también, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Bueno, justamente como parte de esa complejidad también puede ser la manera en la que cada quien experimenta y lleva a cabo la elaboración de su propio duelo ante la pérdida, ya sea muerte, ya sea pérdida por extravío, por separación conyugal, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que has podido observar tú en estos acompañamientos que has estado dando con tus pacientes? sí, a mí esto me parece un temazo porque, te decía al inicio, no solo no aparecen los temarios de la tanatología en nuestra república, ¿no? Como si vemos en las maestrías, doctorados, diplomados, no aparece este tema. Mm, En la tanatología, lo que va apareciendo cada vez más se le conoce como duelos sin reconocimiento social o ok, duelos desautorizados, como aquellas pérdidas que son vividas, pero que no están tan visibles y que se suele vivir como de manera muy solitaria, de manera muy aislada, y que cuando se viven en ocasiones tienen como una especie de reproche social, como de una descalificación de no tendrías que estar viviendo eso, o eso no es merecimiento de un duelo, ¿no? Y entonces a mí me ha pasado que llegan a terapia por la pérdida de sus perros, de sus gatos y demás, y no solo vienen con esa pérdida, sino también vienen de haber sido excluidos de su familia, como a partir de expresiones como muy comunes que tienen que ver con un, es que solo es un animal, ¿por qué te pones así? ¿No? claro, Y es súper doloroso una expresión así cuando alguien está viviendo una pérdida como es la pérdida de su compañero de vida. sí. Porque incluso hasta en términos lingüísticos, ¿no? Como el asunto de mascota, se ha ido como puesto en duda respecto a cuando hablamos de mascotas, pareciera que asumimos como un lugar de superioridad, como de yo amo y mi mascota, ¿no? Me pertenece además, Ajá, y ¿no? un asunto de pertenencia, justamente. Entonces, cada vez se van como replanteando las formas incluso de cómo les nombramos, cómo hablamos de ellos, y animales de compañía, o compañeros de vida en general, ¿no? Y entonces, a mí, desde el lugar del consultorio, escuchar a mis pacientes me ha ido como a replantearme y replantearme cada vez más como nuestro vínculo con los animales y el dolor tan profundo que dejan en muchas y en muchos su ausencia. Termino con esa palabra, las ausencias y las pérdidas no autorizadas, ¿no? Me Sí, hace pensar, de repente así me salta, pues ¿quién las autoriza, no? ¿O dónde me tengo que formar para que me autoricen una pérdida, ¿no? Pero sí. sí, justamente la misma familia, amigos, los miembros, los demás miembros de la sociedad es de quienes solemos recibir esos mensajes, ¿no? Ujú. Digo solemos porque también me asumo como alguien que vivió una pérdida y que de repente puede ser preferible vivirlo en silencio porque no frente a cualquier prójimo tenemos esa escucha o esa sensibilidad Ujú. para poder acompañar eh, lo que se siente en una pérdida, ¿no? La manera en la que lo estamos elaborando. Oye, y a propósito de las distintas maneras de elaborarlo, hay rituales. A mí me gusta verlo como rituales, como esa manera de elaborar un duelo, ¿no? Eh,
a nivel simbólico se puede ir dando un lugar a esa ausencia. Y hay toda clase de maneras de llevarlos a cabo. Hay quienes, como mencionábamos en un inicio, prefieren incinerar a su mascota. Incluso se sabe que es muy rentable tener un negocio de funeraria, ¿no? de mascotas, porque ya en los hogares se espera un lugar para la urna donde seguir teniendo, ¿no? ese lugar para la mascota. Pero, ¿qué diferencias puedes notar entre los rituales de elaboración de un duelo actualmente a como quizás los vivías o te tocaba mirarlos hace algunos quizás 10 años o 15 Ujú, años? ujú. Sobre todo como el desarrollo de la personalización de esas prácticas funerarias. Eh, ahorita me vino a la mente una amiga mía con la que crecí allá en Ecatepec. Ujú. Su papá tenía una veterinaria y yo recuerdo, teníamos como 15 años, íbamos a la secundaria y nos hablaba de pronto cuando moría un perrito y demás, y de pronto era como un asunto muy impersonal. A diferencia de eso, noto por las pacientes a quienes acompaño prácticas funerarias como sumamente no solo respetuosas, sino también como muy personalizadas y como muy honrando el valor de la vida de sus mascotas, ¿no? De sus perros, gatos. Me han hablado, por ejemplo, de funerarias de ciertos lugares como en Puebla, por ejemplo, ¿no? En donde les hacen como su ritual, cuidan sus cuerpos, les dan como la posibilidad de despedirse con la familia, ¿no? Uh-huh. Mi pareja y yo estamos viviendo ahora pues el deterioro de salud de Simbo, ¿no? Uh-huh. Está viviendo un proceso de cáncer, un proceso oncológico, y se pone en cuestión todo esto respecto a qué espacios hay para él, Uh-huh. el tema del transporte, ¿no? Como ahora con esos ¿Cómo lo servicios, transportan? hay muchos taxis que no reciben, no nos permiten entrar con un perrito, ¿no? Ah. Aun cuando vaya con su caja transportadora, es como no subo perros, pidan otro taxi, ¿no? Y también, por ejemplo, ahora nos hemos cuestionado respecto a los procesos de eutanasia para perros y gatos, ¿no? Nos ha tocado ver cómo vamos al hospital a sus revisiones de nuestro perro y de pronto vemos a familiares que salen llorando de los consultorios y nosotros suponemos que están como en esos procesos de eutanasia, ¿no? Uh-huh. Pero son espacios como muy donde solo puede entrar una o dos personas. Y entonces mi pareja y yo, solo ella la ha encontrado como algunos prestadores de servicios que hacen eutanasia en casa, por ejemplo. Ay, qué hermoso. Sí, entonces también pienso en eso como en cada vez el reconocimiento del valor que tiene nuestros perros, nuestros gatos, el valor afectivo que tiene y que es parte de la familia y que también en ese sentido requieren un acompañamiento respetuoso y también muy amoroso por parte de la familia. Seguido de esto, pienso en pacientes que he acompañado, que tanto el lugar que le brindan tan importante a sus cenizas, como también lo he visto cada vez más frecuente, el tema de los tatuajes. Como el tatuarse la huella, el tatuarse su perrito, su gatito. Es Uh-huh. súper hermoso. Yo recuerdo mucho a una paciente que me decía, se tatuó a su gatita en su brazo y me decía, es una manera de seguirle abrazando. Ay, no manches. Sí, Voy a llorar porque me pone muy emotivo sí. estas escenas. Justamente te comentaba a un inicio que traía yo una imagen de Luchito, que es una pintura, y considero que también este diálogo también es una oportunidad de honrar, ¿no? La nueva presencia que tiene ahora en mi vida. Porque hubo un tiempo en que caí en cuenta que ya no estaba yo hablando de una pérdida, sino de una especie de recolocación de su presencia en mi vida, ¿no? Aunque físicamente ya no estaba, aunque yo ya llegaba y no escuchaba, ¿no? Que ahí venían sus patitas a recibirme y demás. Ciertamente las lecciones que se fueron acumulando, el recuerdo del cariño, no solamente del cariño que sentía que yo recibía de parte de él, sino del que yo era capaz de emanar para él, ¿no? Es como una nueva presencia de él ahora a través del recuerdo, ¿no? Entonces, pues bueno, justamente el poder conversar de esto, para mí también se vuelve en una oportunidad de honrar su presencia
y de mandarle un saludo donde quiera que se encuentre, principalmente en mi memoria, ¿no? Es padre escuchar que también los servicios de salud han ido cambiando, ¿no? Sí me tocó ver y presenciar esta cuestión de que te piden su nombre, te preguntan, ¿cómo lo llamas? ¿No? No cómo se llama, ¿cómo lo llamas? ¿No? Y a partir de ahí, todas las personas de la funeraria se saben su nombre y en todo momento se están dirigiendo a él por su nombre y no por tu perrito, tu mascotita o el perrito, ¿no? Sí. De manera impersonal. No había escuchado lo de la eutanasia en casa y se me hace una muy buena opción porque creo que también llegan a estresarse, ¿no? Cuando Sí, los va a dormir uno en un lugar que no es su hogar, que no huele igual, ¿no? exacto. Además que tengan la oportunidad de estar acompañados por toda su familia. Uh-huh. Porque en el caso de Simbo, por ejemplo, no solo vivimos mi pareja y yo con él, sino cada fin de semana viene, decimos su abuela, su abuelo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, no somos nosotros dos los únicos que queremos a Simbo y a quienes quiere, sino también hay toda una red, ¿no? Uh-huh. Y entonces creo en el valor como de poder brindarles un espacio de despedida acompañados por todas las personas que le quieren. Y devolverle también como el cariño que nos dan. Tanto los perros, los gatos y más nos dan su amor con sus formas, de maneras muy peculiares, ¿no? Como, como mueven la cola, nos siguen, etcétera. Y también, en mi caso, de manera muy personal, Simbo ha despertado una forma de amar que yo no conocía, ¿no? Un tema de ternura que no había yo vivido con alguien más, ¿no? Entonces también eso importa, como reconocer lo que sucede entre nosotros y los animales. Que mucho también está presente la crítica actualmente. Me ha tocado ver algunos videos, publicaciones en redes sociales que critican justamente esta forma emotiva en la que actualmente se expresa nuestro vínculo con las mascotas principalmente. Incluso una noticia reciente de una reportera reclamándole al presidente, ¿no? De cómo es que hay ciudades de perros y no hay estrategias adecuadas para rescatar a los niños de la calle, por ejemplo, ¿no? Y eso me hace también pensar, independientemente de inclinar la balanza hacia quien tenga razón o no, yo más bien valido ambas partes. O sea, puedo entender que haya quienes en nombre de otras causas critican ¿por qué le están expresando más cariño a los animales y se los siguen comiendo, por ejemplo? O ¿por qué no haces algo por tu prójimo? Pues porque precisamente tenemos la posibilidad a través de los animales de relacionarnos de otras maneras, ¿no? Sí. Y a diferentes profundidades, porque por supuesto para mí no es lo mismo, aunque los podamos llamar hijos incluso, no es lo mismo que relacionarse con una persona. Claro, no sé, claro. No sé qué opinas tú al respecto. Sí. Pienso sobre todo en dos lugares. Por un lado, hay ciertas como críticas que a mí me chocan mucho, como de, no, si tú amas mucho a tu perro es porque no te puedes vincular con un ser humano. Por ejemplo. Ajá, ¿no? Sí. Cada vez me parece como discursos como muy antropocentristas, como de solo la vida humana es la que importa y la que vale, ¿no? Y por otro lado también pienso en críticas muy interesantes respecto a los procesos de humanización con respecto a los animales, como de cómo en nuestra relación cotidiana con ellos, de ya no están ladrando y decimos ya no ladres, ya no hagas esto, ya no hagas lo otro, también como vamos restringiendo su propia forma de vida, ¿no? Entonces, también importa eso, como dar cuenta de cómo ves, como ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad, en nombre del amor, también podemos violentar, ¿no? Entonces, también como cuestionarnos cómo nos vinculamos con ellos y cómo les podemos transmitir nuestro amor sin que eso les violente. Los vínculos amorosos como lugares de depósito de nuestros síntomas también, ¿no? Sí. Eso es muy, muy importante tomarlo en cuenta. La cuestión de perder a un animalito y que la persona que se enfrenta a este dolor, a este duelo, no tenga de su entorno la comprensión o la sensibilidad necesaria, la escucha. ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo se acompaña a una persona
que en su entorno no está recibiendo esa comprensión. Ujú. Mi postura, Jesús, es que lo que vuelve a los duelos, indistintamente de por qué tipo de vínculo sea, lo que vuelve a los duelos que se vuelvan complicados o traumáticos, tiene que ver justamente no tanto por la pérdida, sino por la respuesta que tienen ante esa pérdida. Entonces, indistintamente de si se trata de un perro, de un gato, o de un hermano, o de una pareja, cuando el contexto social no visibiliza, reconoce y acompaña de manera compasiva este proceso de dolor, eso lo vuelve muy complicado. Entonces, mi postura ante ello es justamente como hacer del espacio del consultorio un lugar donde todos los duelos importen, donde no haya unos más importantes que otros, Ajá. y poder hacer contrapeso ante una sociedad que suele decir esta vida importa más que esta otra. Sí, la noción me haces pensar en la noción del lugar más que de valor, ¿no? Como ocupando un espacio físico, pudiendo estar en un espacio físico que contenga esa presencia, más que en términos de valor, ¿no? Porque eso de repente sí estorba más de Exacto. lo necesario. Puede que sí nos veamos de repente muy chidos, si se quiere pensar así, opinando, dando acá críticas constructivas o destructivas en las redes sociales, pero en términos de lo que siente una persona que acaba de tener una pérdida de cualquier tipo, ahí es donde me parece que se nos olvida muchas veces, a veces hasta por querer evitar el dolor, ¿no? Porque no sé si te ha tocado escuchar a veces como frases de, ya vendrá otro perrito, o ya supéralo, justo lo que decías hace rato, ¿no? No es para tanto. Y es que, aun cuando resulta súper frecuente ese tema de, pues se le murió el perro, ahora le regalo otro, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Son vínculos distintos, ¿no? A mí me ha tocado acompañar a personas que tienen muchos gatitos en su casa, ¿no? Y el hecho de que pierdan a uno, la vida no es sustituible por otra, ¿no? Es otro gatito y es otro vínculo con mucho amor también, pero eso no deja de lado la ausencia que dejó uno. Sí, 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 sí. Las ausencias. En mi caso, voy a enseñar ante la cámara. Este, este era Luchito, te lo presento. Qué bonito. Era incluso más lindo, Mm, pero creo que la pintura le hace algo de justicia, la verdad. sí. Su miradita era justo así, inocente, muy dispuesta y en todo momento, bueno, cuando yo llegaba, él ya estaba ahí. Era la mirada lo que más acompañaba, ¿no? Y justamente ahorita que hablas de acompañamiento, me parece que en él yo tuve un acompañamiento de otras pérdidas también, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Ellos también nos pueden enseñar la manera de estar presentes ante una pérdida, ¿no? ¿Tú qué Sí, dices ante eso? sí. Es que es súper, súper interesante cómo los perros, los gatos salvan vidas, ¿no? Su presencia, porque es una presencia muy peculiar, una presencia que demanda cuidado, como yo escucho a personas que lo que les mantiene en rutina con la vida es un sé que lo saco a pasear, ¿no? Mm. Y decía una vecina que tengo enfrente, ¿no? Me dice, y le decía, ¿ya a pasear? Me dice, ya me están sacando a pasear, ¿no? También los perros nos sacan al Claro. mundo, nos sacan de nuestras guaridas, dice mi analista, ¿no? Y también como las formas tan singulares, ¿no? Su mirada, su manera de sentirnos también, ¿no? De cómo nos perciben ellos a nosotros. Algo, ahorita que nos muestras a Lucho, algo que yo suelo preguntarle a mis pacientes, ¿no? Es que me compartan qué es lo que miran en ellos, ¿no? ¿Qué es eso que quizá una pintura, una fotografía, Mm, a veces no logra transmitir para alguien que no lo conoce, mm. pero quien tiene ese vínculo es como, en Lucho hay esto, ¿no? Aprovechando que lo traes de acá, ¿qué es lo que había en Lucho tan único en él? su, yo creo que su inocencia, pero no una inocencia en términos de ingenuidad, sino como más de la espontaneidad que tenía en todo momento. Justamente me resuena lo que dices sobre que nos sacan a pasear, nos devuelven a actividades y a tipos de convivencias que están como
que están permeadas de cosas muy básicas, como caminar, como, como recordar que hay horas de comida, por Sí, ejemplo. claro. Luego yo a veces me acordaba más que tenía que cenar por él que por mí. Sí, Entonces, me parece que también era un medio de contactar con partes esenciales de mi propia existencia, ¿no? sí. Por supuesto estoy hablando de un medio, no significa que sea el único, Ujú. pero creo que la manera en cómo él lo hacía posible siempre fue, además de que era un perrito con muchas necesidades, aquí a lo mejor sí se alcanza a ver, él tenía una patita chueca, no podía caminar bien. Mm. Entonces fíjate que desde que me lo encontré, eh, vi en él necesidad, porque cojeaba, estaba muy sucio, se ve que estaba buscando comida, y eso fue como una de las primeras impresiones. Y ya no pude dejar de ponerle atención justamente por eso, porque de inmediato me despertó preocupación y pendiente, ¿no? Y es ahí donde yo suelo decir, es en ese momento cuando dejé de ser solo yo y fue alguien más. Sí, Y eso se sintió muy lindo, aunque por supuesto implica a veces una fuerte inversión económica por su salud. sí, A veces creo que su alimentación es más cara que la nuestra, sí, sí, no sí, sé. Y también los gastos médicos suelen ser sí. elevados, pero me gustó no ser solamente yo el foco de mis pensamientos, de mis preocupaciones. Creo que él representa como la forma kármica de muchas necesidades que yo tenía y también muchas lecciones que yo necesitaba aprender, Sí, sí. ¿no? Yo me conecto mucho con lo que me comentas porque igual yo le decía a mi pareja hace poco como ahora con nuestro perrito, con Simbo, que tenemos que cuidar su alimentación por su glucosa y demás, cada 4 horas, etcétera. También a mí me recuerda las horas de la comida, ¿no? Porque de pronto cuando no, yo puedo estar como trabaje, 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 hasta que ya me siento mal, ¿no? Ajá. Y entonces ahora estando al pendiente de sus alimentos, también me recuerda el valor del cuidado, cuidar la vida, ¿no? Entonces, sí, pues también nos ha enseñado eso y los perros nos enseñan también como los aspectos fundamentales del cuidado. Me recuerdas un poquito a creo que es un video que vi de Eduardo Galeano, Mm. hablando de su mascota, Oh, donde también menciona que de repente su mascota se acercaba lo trompeaba, como diciéndole, ya estás trabajando todo el día, ya vámonos a caminar, ¿no? sí, sí, Y lo regresaba a esta cuestión de, pues bueno, ves tirar los pies por lo menos, ¿no? claro, claro. ¿Quién saca a pasear a quién, no? Exacto, exacto. Ahora, Luchito es una pintura, es recuerdos, es algunos textos que yo he escrito en esta labor de seguir consolidando su recuerdo. Aunque me conmueve hablar de él, ya no siento ese dolor de pérdida que sentía a un inicio, ¿no? Sí, Esa es un poquito de la manera en la que yo pude ir transitando. Me gusta mucho esa palabra, transitar, justamente habla de la continuidad de la propia vida, ¿no? Y pienso en las posibilidades que tienen otras personas de hacer lo mismo. Por supuesto, hablábamos de que cada duelo es diferente en virtud de la manera en la que nos pudimos vincular con los animales, con las mascotas o miembros de nuestra familia, pero ciertamente existe, además del acompañamiento terapéutico, desde la tanatología, desde distintos frentes, distintas formas de llevar a cabo el duelo, ¿no? sí. ¿Qué le podrías tú decir a los profesionales de la salud mental, a colegas y personas que se dedican al acompañamiento, justamente de esto, de lo válido que es y las diferentes formas que existen de llevar a cabo un duelo? Mm. Pensaría como en dos lugares. Primero, por un lado, a pesar de que ahora cada vez se vuelve más común como de tuviste una pérdida, ve con un tanatólogo, Mm. se vuelve muy frecuente, pero también es cierto que
el tema de la terapia en general es un privilegio, ¿no? No todas las personas tienen acceso tanto al tiempo, la disponibilidad, hasta luego dicen, no, pues ahora en Zoom ya todos pueden, pero no todos tienen ni un celular, ni una computadora o datos para ello, ¿no? Sí. Entonces, también reconocer que no todas las pérdidas son acompañadas por un tanatólogo necesariamente. Hay otras experiencias de acompañamiento con amigos, con familia, a veces con otros animales, a veces en espacios también como artísticos, culturales, religiosos, ¿no? Son también espacios de acompañamiento social y que también merecen reconocimiento. De manera consecuente a ello, si bien en el espacio terapéutico formal surgen cosas, también es cierto que hay personas y comunidades que generan sus propios actos de rituales, ¿no? Me gusta llamarlo como gestos creativos, porque son formas como muy singulares de darle un lugar y una forma de expresión de toda la afectividad presente, ¿no? Entonces pienso he acompañado a personas que han hecho cartas, ¿no? Como de despedida, de agradecimiento, temas de pinturas, ¿no? Pinturas, fotografías, collage, ¿no? De pronto ves que antes había como las fotos de cuando nace un bebé Las enojado, ajá, caritas, sí. ¿no? También me es como cada vez más frecuente llegar a casas donde hay fotos de sus animales, ¿no? Está bien bonito. El tema de los tatuajes también, hay un vínculo interesante entre los tatuajes y el trabajo de duelo, como también el cuerpo, cómo se vuelve un lugar de resignificación. El tema como de los poemas, el tema de las redes sociales, a pesar de que son un lugar en muchas ocasiones como de crítica, de juicio, también se han vuelto un lugar de remembranza, de recordar, de hacer memoria. Y todo esto tiene un hilo conductor que tiene que ver con los actos que llevamos a cabo para honrar la vida de los seres que amamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo suelo invitar mucho a que no necesariamente tiene que hacerse dentro de un consultorio. Aprovechemos nuestros recursos que nos son más accesibles, más afines y con más sentido para poder trabajarlo. Pienso ahorita que lo digo también en una paciente con la cual trabajo. A ella le gusta el tema de la ilustración y de la escritura. Entonces ha estado trabajando en un proyecto como de hacer un cuento de su gatito, ¿no? Oh, wow, qué Ajá, hermoso. entonces como aprovechemos nuestros recursos para poder trabajar. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Cuando planteas el acto creativo, se abren muchas posibilidades y creo que eso va a ser de acuerdo a cómo cada quien tenga configuradas sus afinidades, ¿no? Con la música, la escritura, incluso cosas como conversar con otros que también hayan de repente tenido sus pérdidas con mascotas, puede ser bastante útil, ¿no? Claro. A mí me gusta apelar mucho a la sensibilidad, a que cuando veamos que alguien está enfrentando una situación de pérdida de una mascota, llegar con estos mensajes de no es para tanto, como bien decías, o ya te comprarás otro, ¿no? O agarra otro de la calle como si fuese pues tan fácil reemplazar. Sí. Hacer que algo más tome el lugar, en lugar de honrar ese lugar, de integrar esa pérdida en nuestras vidas. Apelo mucho a que sean sensibles, a que escuchen de qué se está tratando la experiencia de dolor, porque justamente hay dolor ahí también, ¿no? Claro, y que tiene que ver con un tema como muy cliché del duelo, como el tema de la sustitución, ¿no? Como de voy a poder superarlo cuando desplace este amor hacia otro ser. Un clavo saca otro Ajá, sí. clavo, ¿no? Y son vínculos distintos y requieren su reconocimiento, su lugar. Y creo que mucho de lo que hemos conversado en este podcast, ¿no? Tiene que ver con eso, como reconocer que el duelo, indistintamente con respecto a quien sea, merece reconocimiento y respeto. Todos los duelos importan en ese sentido y creo que en ese sentido, si generamos comunidades, ¿no? Como familias, amistades, etcétera, donde se reconozca el valor de nuestros vínculos con los animales, eso ayuda muchísimo. En cierto sentido, incluso creería que a veces habrán personas que no necesiten llegar a un consultorio cuando cuenten con una red de apoyo que acompañe compasivamente y reconozca su dolor como un dolor que es parte de la vida. La cuestión de llevar todos estos procesos en comunidad siempre salta y me deja de verdad mucho que pensar. También
la calidad, la agudeza con la que vivimos un proceso de duelo, sí depende mucho de quienes nos vemos rodeados, ¿no? Sí. De qué oídos somos escuchados, ¿no? Ujú. O qué gestos recibimos también de otras personas. No dejemos de apostarle a eso tampoco, ¿no? Claro, claro. Poder hacer comunidad en ese sentido, ¿no? Claro. Por otro lado, hace rato que hablabas de la población que se dedica a la salud mental, a terapia y demás, Uh-huh. también nos toca a nosotros como sensibilizarnos y reconocer estas experiencias como también experiencias importantes. Porque no dudo que así como hay alguna persona en el espacio público que diga, es solo un perro, Uh-huh. los terapeutas también somos seres humanos, con nuestros propios juicios, convicciones, etcétera, ¿no? Claro, Y puntos ciegos en la vida. sí. Entonces, no dudo que habrán terapeutas que también desestimen el valor de los vínculos interespecie, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, como invito un montón al leamos al respecto. Cada vez hay más lectura al respecto, ¿no? Como de la pérdida de las mascotas o de los animales. Van surgiendo cada vez mayor bibliografía. Decía hace rato que es interesante que en diplomados, especialidades, maestrías y doctorados en tanatología no forma parte el duelo interespecie como parte de su temario. Uh-huh. Y a mí también me ha sido importante como hacer contrapeso al respecto. Como lo sabes, cuento con un instituto, es el Instituto Mexicano de Acompañamiento Existencial. Ahí va el comercial. Adelante, sí. Ahí impartimos algunos diplomados. Entre ellos hay uno que implementé el año pasado, a mediados, que se llama Diplomado en Acompañamiento a Personas en Duelo, en donde intento responder a las necesidades que escucho día tras día y que no forman parte de los grandes temarios o los temarios clásicos. Uh-huh. Entre ellos incluyo este elemento que tiene que ver con el duelo interespecie, Okay. porque creo que es importante justo reconocer que hay más duelos de los que creemos, ¿no? Y que merecen no solo su reconocimiento, sino su apreciación específica, como cuáles son las singularidades de acompañar a una persona que está viviendo un duelo por un perro, por un gato, que en este caso tiene que ver con lo que mencionábamos hace rato acerca de que no solamente están lidiando con el dolor mismo de su ausencia, sino a veces, en muchas ocasiones, también están lidiando con la desaprobación social, Sí, exacto. y con con una experiencia tan solitaria. Entonces creo en eso, como creo en hay espacio para formarnos, y creo que eso no solamente nos ayuda teóricamente, reflexivamente, sino también sensiblemente, y esto ayuda a acompañar a otras personas. En eso me haces pensar justamente la sensibilidad que podemos obtener. Y es alentador, la verdad. Primero, la primera impresión que me llevó fue así de, casi no se habla de esto, o es demasiado escaso, pero que ya esté teniendo cabida en lugares académicos para la formación continua de las personas que nos dedicamos a la salud mental, al acompañamiento. Es bastante importante porque todo lo que nos aporte sensibilidad, ¿no? Sí. Incluidas las experiencias personales, por eso tenemos también la responsabilidad de ser muy observadores en las propias experiencias, sí, y en las de los demás, ¿no? Sí. Te agradezco justamente la oportunidad de que en parte también puedas compartirnos esta inspiración que te generan tus propias vivencias en consulta con tus pacientes, con las personas que acompañas, porque justamente se puede empezar a abrir esta necesidad, ¿no? A hacer evidente la necesidad. Y bueno, qué mejor que también pueda tener una cabida, una resonancia en los espacios académicos, en los espacios de formación. Entonces, pues queda como nota no perder de vista justamente aprovechar los espacios académicos y de formación donde temas como estos empiezan a tener cada vez mayor presencia. Muchas gracias, Osvaldo. No sé si consideres que falte algo por mencionar al respecto, que te gustaría decirle a nuestra audiencia antes de concluir. Sí, solamente un poco de lo que comentabas hace rato. Mi idea, Jesús, es que eso que se ha conocido como duelos patológicos o duelos complicados, etc. Mi hipótesis es que no tiene que ver con la persona misma, con algo que esté mal en ellos, sino que muchas veces lo complicado de los duelos tiene que ver con contextos complicados que no permiten su expresión, su reconocimiento y su acompañamiento. En ese sentido, yo lo que invito siempre es como apostemos al respeto,
a la diversidad de duelos y creo que eso va a ayudar un montón para poder transitarlos de la mejor manera. Dicho lo cual, les agradezco muchísimo su tiempo, tu tiempo, Osvaldo. De verdad no sabes, yo no puedo cerrar este episodio sin decir que hoy estuvimos echando caldote. Sí, ¿A poco no? Sí, claro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y pues bueno, recuerden que sanar es chido y como justamente lo ha mencionado Osvaldo, hagamos comunidad, no nos cerremos y recordemos que no somos los únicos, todos sentimos. Aquí se respira sensibilidad. Muchas gracias.